Hola, hola. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad vamos a crear un increíble dashboard de finanzas personales dentro de Power BI. El panel nos proporcionará una visión integral y detallada de tu situación financiera, permitiéndote tomar decisiones más informadas. Hallaremos métricas muy importantes, como el saldo disponible, los ingresos, los gastos, el monto total ahorrado, entre otros. Además, en esta sección mediremos el porcentaje de cumplimiento, si hemos alcanzado o no las metas de ingresos y ahorros anuales y mensuales. Sin más, comencemos a crearlo. Como siempre, en la descripción del video les voy a estar compartiendo el enlace para que puedan descargar los archivos. El primero, el archivo de Excel, contiene todos los datos, donde en la primera hoja tenemos los registros de los gastos e ingresos durante el año 2023. En la tercera y cuarta columna están la categoría y subcategoría. La siguiente columna es el monto y al inicio de cada mes se registraron la meta de ahorro y la meta de ingreso de cada mes. En la segunda hoja tenemos la tabla calendario. El siguiente archivo es una imagen en formato SVG, el cual será para el fondo. Y por último, el archivo de Power BI. Aquí tenemos las tipografías y la paleta de colores que vamos a utilizar para crear nuestro dashboard. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a una fuente de datos. En este caso seleccionamos Excel. En este caso seleccionamos libro de Excel. Seleccionamos el archivo. Y aquí marcamos las tablas de color azul. En este caso van a ser 2. Aquí ya lo tenemos. Desde la vista de modelo, creamos la relación. Seleccionamos el campo fecha de la tabla calendario y lo arrastramos hacia el campo fecha de la tabla datos. Listo. Ahora desde la vista de informe, creamos una nueva hoja y aquí importamos el fondo para nuestro panel. Insertamos el título general de nuestro tablero. Ahora creamos la medida base. Este se llamará monto total. Será igual a la expresión sum de la tabla datos. Seleccionamos la columna de monto. Empecemos calculando las 5 métricas más importantes: el monto de los ingresos, los gastos, la diferencia, o sea los ingresos menos los gastos, el ahorro total y el saldo disponible. Insertamos la medida para los ingresos. Será igual a calculate, donde la expresión será la medida de monto total, coma, para el filtro de la tabla datos
seleccionamos la columna de tipo, será igual, entre comillas, insertamos ingresos. Para poder apreciar si estamos hallando los valores correctos, insertamos una nueva hoja, insertamos una tabla en columnas. Desde la tabla calendario seleccionamos la columna de mes, agregamos también la medida de ingresos, los meses lo ordenamos cronológicamente. Desde la vista de tabla seleccionamos la columna de mes, ordenar columna por mes num. Ahora hallamos los gastos, será igual a calculate, la expresión es monto total, coma, para el filtro de la tabla datos, seleccionamos la columna de tipo, igual, entre comillas, será gastos. Ahora hallamos la diferencia, será igual a los ingresos menos los gastos. Para hallar el valor del ahorro va a ser un proceso un poquito más largo. Tendremos que crear dos medidas. La primera que sea ahorro 1 será igual a la expresión if, donde en la prueba lógica será la medida de la diferencia. Si este valor es menor o igual a 0, si esto es verdadero, el resultado verdadero será 0, y si es falso, la medida diferencia lo multiplicas por 0.2, que será lo mismo a un 20%. Para cada mes lo está hallando correctamente, pero aquí en la suma total necesitamos el ahorro total durante el año, o sea, la suma de cada uno de los meses. En cambio aquí lo está multiplicando 1742 por 0.2. Ello sucede porque los totales generales en Power BI no tienen contexto de filtro. Para solucionarlo necesitamos crear medidas con DAX para crear ese contexto. Bien. Ahora esta nueva medida será ahorro 2. Será igual a la expresión sum x. Esta función va a iterar línea por línea de acuerdo a la operación que le asignemos. Ahora dentro de sum x insertamos la expresión values, el cual te va a devolver una columna con valores únicos. Aquí seleccionamos de la tabla calendario la columna de mes. Cerramos paréntesis, coma, y en expresión necesitamos insertar la operación. Como ya lo creamos en ahorro 1, simplemente insertamos la medida. Cerramos paréntesis y enter. Y ahora sí ya hallamos el valor correcto. Ahora por último hallamos el saldo disponible. Será igual a la diferencia menos el ahorro 2. Genial, ya tenemos todos los valores que necesitamos. Insertamos todos los valores a nuestro panel, pero antes de ello les asignaremos sus formatos de miles. Para los ingresos insertamos una tarjeta. En campo seleccionamos la medida.
Para su formato, en valor de globo, la fuente es DIM, el tamaño de 35, en negrita, y el color, más colores, y en hexadecimal insertamos el siguiente código: numeral 5F 46 FD. Para la etiqueta de categoría, la fuente es Arial y el tamaño de 12. Lo mismo para los gastos. Copiamos el formato. Pero en valor de globo, cambiamos el color del valor. El código será numeral 1D 9D FB. Aquí en ingresos necesitamos detallar las fuentes de ingresos, que en este caso van a ser dos: el salario y el negocio. Hallaremos el valor monetario y el valor de porcentaje. Bien, empecemos por el salario. Será igual a calculate. En expresión será los ingresos, coma, y en filtro de la tabla datos seleccionamos la columna subcategoría. Será igual, entre comillas, será salario. Ya tenemos el primer valor. Ahora para los negocios. Será igual, nuevamente calculate. La expresión es ingresos, coma, en filtro será de la tabla datos la columna subcategoría, igual, entre comillas, negocio. Listo. Hallamos los valores en porcentaje. Será igual a la expresión divide. Para el numerador será salario, coma, en denominador será la medida de ingresos y para el resultado alternativo será 0. Porcentaje de negocio será igual también a la expresión divide. Aquí será la medida de negocios. En el denominador será ingresos y el resultado alternativo 0. A los porcentajes les daremos su formato de porcentaje. Y a los valores su separador de miles. Desde la ficha inicio seleccionamos la visualización de tarjeta de varias filas. En campos, primero seleccionamos el valor de salario, luego el porcentaje de salario, el negocio
y el porcentaje de negocio. Para su formato, en título lo activamos y este será fuentes de ingresos. El tipo de letra será Arial y el tamaño de 12. En tarjetas, en barra de énfasis, el color será el mismo color del valor de ingresos y en ancho será 3. Insertaremos un gráfico de barras para observar a detalle qué categorías incurrieron en más gastos. Para el eje Y de la tabla datos, seleccionamos categoría y para el eje X de las medidas, seleccionamos gastos. Le asignamos su formato. En título lo desactivamos. Para el eje Y, desactivamos el título y en ancho mínimo aquí será 35%. Para el eje X, desactivamos el título y los valores. Para el color de las barras, seleccionamos el mismo que el de los gastos. Activamos las etiquetas de datos y en valor, en mostrar unidades será ninguno. Nuevamente en tamaño y estilo, desactivamos el fondo y en barras, en la parte de diseño, en espacio entre categorías, aquí será 50. Mejoramos el estilo del gráfico agregando algunas barras. Y además podríamos insertar también tooltips al gráfico de barras para observar los gastos por subcategoría. Para ello insertamos una nueva página y desde configuración del lienzo, en tipo, seleccionamos información sobre herramientas, insertamos un gráfico de barras. Para el eje Y de la tabla datos, seleccionamos la columna subcategoría y para el eje X, la medida gastos. Quitamos los elementos que no necesitamos.
Ahora lo conectamos con nuestro gráfico de barras. Para ello lo seleccionamos. Y aquí en la opción de propiedades, información sobre herramientas, en opciones nos vamos a página y aquí seleccionamos la página Tooltips. Y ahora sí la información se subdivide para cada una de las subcategorías. Además podríamos crear un gráfico de línea para comparar los gastos e ingresos para cada uno de los meses. Para el eje X de la tabla calendario seleccionamos el campo de mes NUM. Y para el eje Y seleccionamos las medidas gastos e ingresos. Para su formato, en título será gastos e ingresos por mes. La fuente es Arial. Para el eje X desactivamos el título del eje y para el eje Y de igual manera. El título de la leyenda también lo desactivamos. En líneas, en tipo de línea, será suave. Para los colores, los ingresos serán su color correspondiente y los gastos de la misma manera. Y por último activamos los marcadores. Excelente. Aquí en la parte superior podríamos agregar gráficos de tendencias, tanto para los ingresos y gastos. Para el eje X seleccionamos de la tabla calendario el campo mes NUM y para el eje Y de las medidas seleccionamos ingresos. Quitamos todos los elementos menos el título y la línea. En líneas, en forma, en tipo de línea será suave y el color será el de los ingresos. Activamos la línea de tendencia y el color de este será este gris. Copiamos y pegamos este mismo gráfico para la tendencia de los gastos. En el eje Y quitamos ingresos y agregamos gastos. El título lo modificamos. Bien, ya lo terminamos. Continuemos. Ahora podríamos insertar también otro gráfico de línea para mostrar la comparación entre ingresos y metas de ingresos para cada uno de los meses. En eje X seleccionamos de la tabla calendario mes NUM y para el eje Y las medidas, pero antes de agregar las medidas necesitamos crear una nueva que sume el total de las metas de ingresos. Será igual
a la expresión sum, donde de la tabla datos queremos sumar la meta de ingresos. Ahora sí, en el eje Y seleccionamos las medidas ingresos y meta de ingresos. Para su formato en título será comparación entre ingresos y meta de ingresos por mes. La fuente es Arial y el tamaño que sea de 12. Para el eje X desactivamos el título del eje. Para el eje Y de igual manera. El título de la leyenda también lo desactivamos. En líneas, aquí en serie seleccionamos primero el de ingresos. El tipo de línea será suave. Ahora seleccionamos la serie de metas de ingresos. Aquí en estilo de línea será guiones y en tipo de línea también suave. Aquí en series nuevamente seleccionamos todas. Para los colores, para la meta de ingresos será este gris y para los ingresos será este azul. Y activamos sus marcadores. Bien, aquí ya lo tenemos, la comparación de ingresos y metas de ingresos por mes. Sigamos avanzando. Ahora agregaremos un gráfico de columnas para representar las diferencias que hubo durante el año. Para el eje X seleccionamos el campo mes num y para el eje Y seleccionamos la medida diferencia. Para su formato, para el título será ingresos menos gastos por mes. La fuente es Arial. Para el eje X desactivamos el título y para el eje Y desactivamos los valores y el título. En columnas, el color será este. Activamos las etiquetas de datos. En valor, mostrar unidades será ninguno. Ahí la fuente Steam. Listo, aquí ya lo tenemos. En esta parte de aquí representaremos los montos totales de ahorros e ingresos anuales y mensuales. Además, lo estaremos comparando con las metas. Empecemos por el ahorro. Creamos una tarjeta de ahorro.
Para que se vea un poco más real, voy a agregarle una imagen de un chip. Este lo pueden descargar directamente desde Google. Insertamos un cuadro de texto para el ahorro. La fuente es Arial y el tamaño de 14. Insertamos el valor, seleccionamos una tarjeta y aquí seleccionamos ahorro 2. Le damos su formato, en valor de globo, la fuente es DIM, el tamaño de 35, en negrita y en mostrar unidades será ninguno. Desactivamos la etiqueta de categoría. Listo, ya tenemos el primer valor. Ahora hallamos la métrica de meta de ahorro. Insertamos una nueva medida. Será igual a la expresión sum, donde de la tabla datos seleccionamos la columna meta de ahorro. Insertamos una tarjeta y seleccionamos la medida. Para su formato, en tamaño y estilo, desactivamos el fondo. Para el valor de globo, la fuente es DIM, el tamaño de 20 y el color será este gris. Le asignamos su separador de miles. Para la etiqueta de categoría, la fuente es Arial, el tamaño de 12 y el color será el mismo. Hallamos también el porcentaje de ahorro, para poder saber qué porcentaje de cumplimiento hemos obtenido. Insertamos la expresión divide, donde el numerador será ahorro 2, el denominador meta de ahorro y el resultado alternativo 0. Le asignamos su formato de porcentaje e insertamos una tarjeta. En tamaño y estilo, desactivamos el fondo. Para el valor de globo, la fuente es DIM, el tamaño de 25 y el color será más colores, y aquí insertamos el siguiente código: numeral 10 FFFB. Para la etiqueta de categoría, la fuente es Arial, el tamaño de 12 y para el color será el mismo.
Para terminar con el ahorro, necesitamos agregar una nueva medida para el gráfico de progreso. Será gráfico ahorro será igual a la medida meta ahorro menos el ahorro 2. Ahora insertamos el gráfico de barras 100% apiladas. Será este. Y en el eje X de las medidas seleccionamos ahorro 2 y gráfico ahorro. Quitamos todos los elementos menos las dos series. Para el color de las barras, aquí en serie seleccionamos ahorro 2 y el color de este será el mismo que el del porcentaje. Ahora seleccionamos gráfico ahorro y el color de este será blanco. Desactivamos el fondo del gráfico. Ya terminamos de representar todos los elementos del ahorro. Ahora vamos por los ingresos. Para esta métrica vamos a seguir casi los mismos pasos. Insertamos una tarjeta y aquí seleccionamos la medida de ingresos. En tamaño y estilo desactivamos el fondo, activamos el título, la fuente es Arial, el tamaño de 14, el color del texto será este y lo alineamos al centro. Para el valor de globo, la fuente es dim, el tamaño de 32 y el color será el mismo del título. En mostrar unidades será ninguno y por último desactivamos la etiqueta de categoría. Aquí no lo cambió. En valor de globo le dijimos que es 32. Listo, ya tenemos el primero. Ahora la meta de ingresos. De aquí lo copiamos el mismo formato. Ahora el porcentaje de cumplimiento. Insertamos una nueva medida. Será igual a la expresión divide, donde el numerador será ingresos y el denominador será meta de ingresos.
coma y el resultado alternativo 0. Insertamos su tarjeta. Y le asignamos al valor su formato de porcentaje. Copiamos el mismo formato del porcentaje de ahorro. Estupendo. Ahora creamos el gráfico de progreso. Será gráfico ingresos, será igual a la medida metas de ingresos menos los ingresos. Insertamos el gráfico de barras 100% apiladas. Y en el eje X seleccionamos la medida de ingresos y gráfico ingresos. También copiamos su mismo formato. Para el color de las barras, aquí en serie seleccionamos ingresos y este será este mismo. Ahora gráfico ingresos y será blanco. Insertaré un icono en esta parte de aquí. Listo. Al parecer ya terminamos. Pero si yo agrego un segmentador por mes, y si filtramos, solo centrémonos en las visualizaciones que creamos recientemente. Si filtramos para el mes de marzo, el gráfico se distorsiona, porque el ahorro real superó a la meta de ahorros. Y si filtramos para septiembre, sucede lo mismo para los ingresos. Bien, para solucionarlo, nos vamos a la medida gráfico ahorro y a la fórmula lo envolvemos dentro de una variable. Que sea GA será igual a esta fórmula. Return para regresar la variable que hemos definido. Y aquí insertamos if si GA es menor o igual a 0 para el resultado verdadero. Necesito que lo pongas 0. Y si es falso, me pones el mismo valor de GA. Cerramos paréntesis y enter. Probemos si funciona. Para el mes de septiembre. Ahora sí. Hacemos lo mismo para el gráfico de ingresos. Envolvemos la fórmula dentro de una variable que sea GI será igual a esta fórmula. Return y la expresión if. Si GI es menor o igual a 0,
Entonces para el resultado verdadero será 0 y para el resultado falso será el mismo valor de GI. Enter. Y listo. Ahora sí, ya terminamos. La última métrica será insertar el saldo disponible, el cual ya lo hemos calculado al principio. Insertamos una tarjeta. En campos de las medidas seleccionamos saldo disponible. Le asignamos su formato. En tamaño y estilo desactivamos el fondo. Para el valor de globo, la fuente es dim, el tamaño de 35 y en negrita. Para la etiqueta de categoría, la fuente es Arial, y el tamaño de 12. Y en esta parte podríamos agregar también una imagen GIF para resaltar el valor. Esta imagen lo pueden descargar directamente desde esta página de Pixabay. Aquí pueden encontrar una gran variedad. Simplemente seleccionan el que más les gusta y le dan en descargar. En mi caso ya lo tengo descargado. Para insertarlo a nuestro panel, lo que tenemos que agregar es un botón en blanco. Desde formato nos vamos a estilo de botón y aquí activamos rellenar. Seleccionamos la imagen. En transparencia será 75% y desactivamos el borde del botón. En mi caso también le voy a agregar un icono. Como siempre lo pueden descargar directamente desde Flaticon. Listo. Ahora le damos estilo al segmentador. En configuración de la segmentación, en estilo será mosaico. En tamaño y estilo desactivamos el fondo. Y el encabezado será de color blanco. Por último, editamos las interacciones. Desde la ficha formato, editar. Y aquí desactivamos para todos los gráficos que tengan incluidos meses. Serán los gastos e ingresos, ingresos menos gastos por mes, comparación de ingresos y metas de ingresos, y las dos tendencias. Y ya terminamos. Mil gracias por ver el video hasta el final.
Espero que les haya gustado mucho y les sea de mucha utilidad. Y hasta la próxima.